tenían cientos de toneladas de droga oculta. El Harfuch catea las oficinas secretas de Jimena y José, luego de su trágica muerte, para así descubrir toda la verdad. Sin embargo, lo que encontró en ese lugar lo dejó sin palabras. Después de todo lo que había descubierto Harfuch tras los asesinatos de Jimena y José, las piezas seguían cayendo, pero cada nueva pieza que encontraba abrió una puerta aún más oscura de lo que había imaginado. Los mensajes interceptados, los teléfonos decomisados, las conexiones políticas, todo apuntaba hacia un punto: las oficinas que Jimena y José habían utilizado como fachada para sus negocios legítimos. Pero lo que se ocultaba detrás de esas paredes iba mucho más allá de contratos administrativos o archivos contables. Al principio nadie lo quería creer. ¿Cómo es que un simple conjunto de oficinas ubicadas en un complejo empresarial de lujo en la Ciudad de México podría esconder algo tan monstruoso? Pero Harfuch ya no se fiaba de las apariencias, no después de haber visto lo que vio en los teléfonos de los implicados. Cada conversación, cada transacción, cada orden codificada lo llevaban a ese edificio. Lo que parecía ser el centro administrativo de un negocio inmobiliario, en realidad era el centro neurálgico de operaciones mucho más pesadas. El equipo de inteligencia del CNI confirmó el dato más preocupante: movimientos nocturnos de camiones de carga, permisos de acceso restringido y personal de seguridad vinculado con empresas de transporte bajo investigación. Todo eso no era casualidad. Por eso la madrugada del operativo fue planeada con un nivel de detalle casi quirúrgico. A las 2 de la mañana los vehículos blindados ya estaban desplegados alrededor del complejo. Las calles cercanas habían sido cerradas bajo el pretexto de una operación federal de rutina. Helicópteros de la Marina sobrevolaban la zona en absoluto silencio. El equipo táctico de asalto, conformado por elementos de élite de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, estaba listo. No había margen de error. Esta vez lo que estaba en juego era mucho más grande que cualquier decomiso previo. Harfuch, desde el centro de mando móvil, observaba los monitores mientras las cámaras térmicas marcaban las posiciones de los vigilantes dentro del edificio. Había al menos 15 hombres armados en puntos estratégicos. Aunque no disparaban aún, el nivel de alerta era evidente. Sabían que algo podía ocurrir, pero no imaginaban la magnitud del operativo que se les venía encima. A las 3 en punto, Harfuch dio la orden. Los primeros grupos de asalto rompieron las entradas principales, mientras otros equipos descendían desde los techos a través de los ventanales de seguridad. Las alarmas internas no tuvieron tiempo de activarse. Los vigilantes fueron neutralizados en segundos. Las armas silenciadas de los operativos hacían su trabajo mientras el resto del equipo avanzaba hacia el corazón del complejo. Lo primero que encontraron fue exactamente lo que esperaban: escritorios, archivos contables, servidores informáticos y salas de juntas impecablemente organizadas. Todo parecía en orden, pero Harfuch sabía que el verdadero monstruo no estaba a la vista. Por eso el siguiente paso fue utilizar los escáneres de suelo que el equipo de inteligencia había preparado. Los sensores de densidad mostraron lo que tanto temía. Había niveles subterráneos que no aparecían en los planos originales del edificio. Al abrir el acceso oculto detrás de una falsa pared de concreto, lo que apareció dejó a todos sin palabras. Un elevador industrial descendía directamente a 3 pisos subterráneos blindados. El complejo bajo tierra era mucho más grande de lo que nadie habría imaginado. En ese momento, Harfuch supo que no estaba cateando simplemente una oficina, sino un centro de operaciones logísticas de nivel internacional. El primer nivel subterráneo contenía varias cámaras frigoríficas donde encontraron cajas selladas con códigos internacionales. Al abrirlas, el impacto fue inmediato. Toneladas de metanfetamina cristalina, empaquetada en envases plásticos sellados al vacío. Cada caja tenía etiquetas codificadas con las rutas de exportación: Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia. El cártel no solo distribuía a nivel nacional, estaba moviendo toneladas de droga a nivel global, usando esas oficinas como centro de distribución. Pero esto apenas era el comienzo. Al descender el segundo nivel, lo que encontraron era aún más macabro. Allí una sección completa del complejo funcionaba como laboratorio de refinamiento. Equipos de laboratorio de alta tecnología, productos químicos almacenados en contenedores industriales y personal técnico que, en el momento del cateo, intentaba destruir evidencia quemando archivos y rompiendo equipos electrónicos. Sin embargo, los operativos fueron más rápidos. Todo fue asegurado.
Las computadoras, los discos duros, las agendas manuscritas, todo formaría parte del expediente judicial más grande que el país hubiera visto contra la estructura financiera del CJNG. Pero lo que ocurrió al llegar al tercer nivel subterráneo fue lo que heló la sangre de todos. Una serie de cámaras selladas almacenaban cuerpos humanos, algunos en cámaras frigoríficas, otros apenas conservados en bolsas plásticas. Eran víctimas de secuestros, rivales ejecutados, informantes eliminados. La dimensión de la red de horror operando bajo ese edificio superaba cualquier expectativa previa. Aquello no era solo un centro logístico, era un cementerio clandestino. En el centro de mando, Harfuch cerró los ojos por un segundo, mientras escuchaba el reporte de los forenses. Sabía que cada nuevo cuerpo encontrado era una familia destrozada, un expediente más de desapariciones que ahora por fin tendría un cierre. Y sabía también que detrás de todo esto había figuras de poder que durante años habían garantizado la impunidad de estas operaciones. Mientras las cámaras de evidencia captaban cada detalle para el expediente judicial, los equipos de comunicación interceptaban en tiempo real los mensajes de pánico de operadores del cártel que intentaban alertar a sus superiores. El operativo estaba siendo monitoreado no solo por las fuerzas federales, sino por los propios cómplices de los criminales infiltrados dentro de estructuras políticas y empresariales. En ese instante, el teléfono encriptado de Harfuch vibró. Un mensaje breve de uno de sus enlaces internacionales. Están moviendo recursos. El sistema está comenzando a quebrarse. Sabía que este golpe no solo era operativo, era el principio de la caída de una red completa. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Si te está gustando cómo va el video, suscríbete para no perderte el resto de esta historia, porque lo que viene es aún más perturbador. Mientras los forenses seguían contando cuerpos y el equipo de peritos continuaba procesando cada paquete de droga incautado, Harfuch sabía que lo que acababan de descubrir en ese complejo no era un simple laboratorio clandestino. Lo que tenían enfrente era un centro de mando criminal que funcionaba desde hacía años con la complicidad de actores mucho más grandes de lo que la mayoría imaginaba. Y es que esto no era un laboratorio improvisado en la sierra. No, este centro subterráneo estaba diseñado con ingeniería de alto nivel, ventilación hermética, controles biométricos de acceso, generadores eléctricos independientes e incluso un sistema de cámaras de seguridad que transmitía imágenes codificadas hacia servidores externos ubicados fuera del país. Las paredes reforzadas no eran casualidad. Estaban diseñadas para soportar ataques armados e intentos de cateo. Pero lo verdaderamente escalofriante fue lo que encontraron dentro del área administrativa subterránea. Había un servidor central, conectado a redes internacionales de comunicación encriptada, con registros de operaciones logísticas que vinculaban los movimientos de los cargamentos con empresas fachada establecidas en múltiples continentes: Hong Kong, Panamá, Dubái, las Islas Caimán. Empresas registradas bajo nombres inexistentes que operaban en perfecta sincronía con los embarques ilegales. El dinero no solo fluía, se lavaba y se multiplicaba a velocidades que los equipos financieros del Estado aún no lograban rastrear en su totalidad. Mientras uno de los peritos desencriptaba uno de los discos duros, apareció una carpeta etiquetada con el nombre clave Ruta Brugada, y ahí la sangre de Harfuch se heló. Los documentos no solo hablaban de operaciones logísticas, sino de pagos mensuales a funcionarios de seguridad, asesores políticos, agentes aduanales y jueces. La estructura criminal no solo tenía fuerzas militar, tenía un sistema legal paralelo que garantizaba su protección y expansión dentro de las instituciones del Estado. Y entonces surgió el dato más perturbador. En varias transacciones financieras aparecían los nombres de empresas vinculadas a los antiguos negocios de Jimena y José. Sus muertes en realidad no fueron solo un ajuste de cuentas, sino una operación calculada para eliminar cabos sueltos dentro de una maquinaria que había crecido demasiado rápido. Ellos sabían demasiado, y el cártel, como siempre, eliminaba cualquier riesgo. En ese momento, uno de los agentes se acercó a Harfuch con un documento recién recuperado, un contrato firmado electrónicamente donde se establecían acuerdos logísticos de transporte marítimo bajo coberturas legales de empresas pesqueras. Los barcos zarpaban desde puertos controlados por células criminales infiltradas en el sector pesquero, camuflando cargamentos de droga entre toneladas de mariscos congelados destinados a exportación. Era un sistema diseñado para pasar desapercibido ante las autoridades internacionales. Pero no solo era tráfico de drogas, los documentos revelaban algo aún más siniestro: la existencia de rutas de tráfico de personas, explotación laboral y tráfico de órganos a nivel transnacional.
Lo que empezó como una investigación por un par de asesinatos en la Ciudad de México se estaba transformando en el desmantelamiento de una de las redes criminales más complejas y atroces que el país había visto. Harfuch, sin perder la calma, ordenó ampliar el cerco informativo. Nadie debía filtrar lo que acababan de descubrir. Sabía que entre las mismas instituciones había infiltrados del sistema corrupto que podrían intentar frenar las investigaciones o destruir las pruebas. Por eso activó el protocolo de resguardo absoluto. Todo el material confiscado sería trasladado bajo custodia directa de los grupos de inteligencia militar. Mientras el operativo avanzaba, la presidenta Sheinbaum fue informada en tiempo real de los hallazgos. Su reacción fue firme. Vamos a fondo, caiga quien caiga. No hay intocables. Sabía que el golpe que estaban dando podía sacudir estructuras políticas de muy alto nivel, pero también sabía que no había vuelta atrás. El país ya había cruzado el umbral de tolerancia. En paralelo, los equipos de inteligencia financiera comenzaron a interceptar movimientos sospechosos de grandes cantidades de dinero, intentando ser retiradas de cuentas internacionales. Era evidente que los jefes de esta red ya sabían lo que estaba pasando. La red de protección internacional que durante años había operado cómoda, ahora empezaba a fracturarse. En medio de este caos controlado, apareció una nueva pieza en el tablero. Un informante de alto nivel, hasta ese momento desconocido, contactó al equipo de Harfuch a través de un canal encriptado. Se identificó como exoperador financiero de la estructura criminal, dispuesto a colaborar a cambio de protección y reducción de condena. Sus primeras declaraciones fueron explosivas. Él confirmó que la red no solo controlaba el flujo de drogas y dinero, sino que también tenía una participación directa en el financiamiento ilegal de campañas políticas, tanto locales como nacionales. Los fondos desviados habían servido para colocar a funcionarios afines en posiciones clave dentro del sistema judicial, las policías estatales y hasta en algunos sectores del Congreso. Lo que estaban enfrentando no era un simple cártel, era un sistema paralelo de poder que operaba al margen de la ley, pero con tentáculos dentro del propio gobierno. El testigo entregó listas de nombres, cuentas bancarias, registros de transferencias y grabaciones de reuniones secretas realizadas en el extranjero. Cada nueva carpeta de evidencia era más demoledora que la anterior. Y mientras todo esto ocurría, en los pasillos del Palacio Nacional ya se hablaba de posibles órdenes de aprehensión contra personajes que, hasta ese momento, se creían intocables. Pero no todo era tan sencillo. Mientras la red se desmoronaba, los remanentes del CJNG comenzaron a contraatacar en otros frentes. Pequeñas células armadas realizaron emboscadas contra convoyes de la Guardia Nacional en zonas rurales de Guerrero y Michoacán, intentando desviar la atención de los operativos financieros. El mensaje era claro: podían estar perdiendo el control económico, pero seguían siendo peligrosos en el terreno. A pesar de los ataques, el operativo no se detuvo. Las tropas federales respondieron con contundencia, desarticulando varios campamentos de entrenamiento y asegurando nuevos cargamentos de armas y municiones. Mientras tanto, los medios de comunicación, aunque limitados por la reserva oficial, empezaban a filtrar fragmentos del gigantesco operativo que estaba sacudiendo los cimientos del crimen organizado en México. Mientras los cateos seguían multiplicándose, los expedientes armados por los fiscales comenzaban a crecer en volumen y gravedad. Cada archivo desenterrado de los servidores del complejo subterráneo traía consigo una cadena de implicaciones directas. Ya no eran solo nombres de operadores criminales. Ahora aparecían empresarios con apellidos conocidos, altos funcionarios de diversas dependencias e incluso asesores legislativos que, desde la comodidad de sus oficinas, habían garantizado durante años la estabilidad financiera de esta red criminal. Los registros bancarios eran demoledores. Decenas de empresas fachada habían recibido depósitos millonarios provenientes de cuentas extranjeras, trianguladas a través de paraísos fiscales y bancos privados de Europa y Asia. Cada empresa, al ser auditada, resultaba ser un cascarón vacío, sin empleados reales, sin oficinas físicas, sin operaciones lícitas. Todo era parte del esquema de lavado. Pero los nexos más delicados comenzaron a salir a la luz cuando los peritos lograron cruzar las transferencias con los historiales políticos de varios actores en funciones. Gobernadores, senadores y hasta un par de magistrados federales aparecían mencionados en los registros financieros, no como simples nombres, sino como beneficiarios directos de pagos sistemáticos. Eran las piezas institucionales que durante años blindaron judicialmente a los líderes del CJNG mientras expandían su poder económico. Mientras tanto, en la misma Ciudad de México, los servicios de contrainteligencia detectaban movimientos de pánico entre los operadores financieros que aún quedaban en libertad.
intentaban mover fondos en criptomonedas, transferencias express y ventas aceleradas de propiedades. Sabían que el cerco era inminente. Cada uno de esos movimientos, sin embargo, era monitoreado en tiempo real por los analistas del CNI. Era cuestión de días para completar la redada, pero la parte más sensible aún no había estallado en público. La presidenta Sheinbaum lo sabía. El operativo estaba tocando fibras tan profundas que filtrarlo a destiempo podría generar un terremoto político. Por eso ordenó mantener el sigilo absoluto. Las capturas se ejecutarían solo cuando cada expediente estuviera blindado jurídicamente. No habría margen para amparos o tecnicismos legales. Mientras la red financiera caía, en los circuitos diplomáticos internacionales comenzaba a gestarse otro frente. Varios de los bancos internacionales involucrados, al verse expuestos, comenzaron a colaborar con los fiscales mexicanos, no por ética, sino por presión de agencias estadounidenses y europeas. Las colaboraciones permitieron trazar rutas de dinero que iban mucho más allá de lo inicialmente previsto, revelando la dimensión transnacional de este imperio criminal. En ese contexto apareció un nuevo informante, un operador logístico que durante años había sido el encargado de coordinar el transporte físico de los cargamentos que salían de México hacia varios continentes. Lo más impactante de su testimonio no fue la ruta de la droga. Lo que reveló fue el esquema paralelo de tráfico de armas y tecnología militar que la operación mantenía con proveedores clandestinos de Europa del Este. Según su confesión, las ganancias de la venta de droga no solo se invertían en bienes raíces o lujos, sino en la compra de armas de alto poder, drones de vigilancia, sistemas de hackeo y entrenamiento paramilitar para los sicarios. Las células armadas del CJNG no solo eran violentas, estaban tecnológicamente preparadas para evadir o confrontar a las fuerzas del Estado. Al conocer este nuevo nivel de sofisticación, Harfuch ordenó acelerar la intervención de todos los almacenes señalados por el testigo. Los cateos realizados de forma simultánea en Guadalajara, Morelia y Veracruz confirmaron el testimonio. Se aseguraron lanzagranadas, rifles de precisión de fabricación rusa, sistemas portátiles de defensa antiaérea y vehículos blindados de última generación. La magnitud de los hallazgos comenzaba a generar preocupación en otros niveles del aparato de seguridad nacional. Algunos mandos cuestionaban hasta dónde podría llegar la operación sin desatar una ola de represalias masivas por parte de los remanentes del cártel. Pero Harfuch, respaldado por la presidenta, mantenía la línea firme. Si los dejamos respirar, se reorganizan. Hay que aplastarlos mientras están desangrándose. Y no era solo un discurso. En los días siguientes, las autoridades lograron desarticular 3 laboratorios más de procesamiento de metanfetaminas, además de confiscar 5 aviones ligeros en pistas clandestinas utilizadas para el tráfico aéreo hacia Centroamérica. Cada golpe debilitaba aún más las rutas de exportación de la organización, pero como era de esperarse, el contraataque no tardó. En Michoacán, un convoy de militares fue emboscado por células armadas del cártel, resultando en un enfrentamiento que dejó bajas en ambos bandos. El mensaje era claro. Aunque debilitados, los remanentes seguían dispuestos a resistir con violencia extrema. A nivel político, las cosas también se tensaban. Algunos funcionarios señalados en los expedientes comenzaron a filtrar versiones a los medios, tratando de desacreditar la investigación y acusando una supuesta persecución política. Pero los expedientes eran sólidos. Las pruebas documentales, los testimonios protegidos y las operaciones financieras rastreadas no dejaban lugar a interpretaciones. Mientras tanto, en Washington, altos funcionarios de la DEA y el Departamento de Estado calificaban la operación mexicana como uno de los golpes más contundentes al crimen organizado en América Latina en los últimos 20 años. La presión internacional sobre México para desmantelar el sistema de lavado y corrupción seguía creciendo. En paralelo, en los despachos del Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum sostenía reuniones privadas con Harfuch y su hermano, quienes lideraban la operación desde el campo y la inteligencia estratégica. «Estamos tocando a muchos intereses al mismo tiempo», les dijo en una de las sesiones nocturnas. «Prepárense, los ataques ya no solo vendrán de los criminales, algunos en el poder harán lo imposible por detenernos». Y efectivamente, en los días siguientes comenzaron a surgir campañas de desprestigio contra el propio Harfuch. Artículos anónimos, rumores de supuestos abusos operativos y filtraciones interesadas a medios afines a grupos de poder. Era la reacción predecible de quienes veían sus negocios sucios al borde del colapso. Pero Harfuch ya estaba acostumbrado a operar bajo presión. No era la primera vez que enfrentaba el sistema desde adentro. Sabía que esta era la etapa más delicada, cuando el monstruo herido lanza sus últimos zarpazos antes de caer.
Lo que no imaginaban quienes intentaban frenarlo es que las siguientes 72 horas serían decisivas. Nuevos testimonios estaban a punto de ser revelados, y lo que se avecinaba iba a sacudir los cimientos de la estructura completa. ¿Y ahora qué haría el Harfuch? En una reunión a puerta cerrada, Harfuch revisaba los últimos reportes junto a su hermano y los mandos de inteligencia. Los documentos recién filtrados no solo confirmaban los vínculos de empresarios y operadores logísticos, sino que apuntaban directamente a una pequeña red de funcionarios federales que, bajo la fachada de legalidad, habían intervenido en licitaciones públicas, concesiones aduanales y procesos judiciales amañados. Era una corrupción sistemática, perfectamente ensamblada. Lo más perturbador fue descubrir que algunos de esos funcionarios habían sido asignados a sus puestos estratégicos durante sexenios anteriores, manteniendo los canales abiertos entre las estructuras del CJNG y las instituciones del gobierno. No era un cáncer reciente, era una metástasis que venía creciendo desde hacía años, disfrazada de desarrollo económico, alianzas comerciales y acuerdos políticos. Mientras tanto, los agentes desplegados en campo seguían ejecutando las órdenes de captura. Durante la madrugada fueron detenidos 3 operadores financieros en la zona de Polanco, 2 jueces en funciones que intentaron escapar hacia Querétaro y un exdirector de aduanas que había intentado refugiarse en una propiedad blindada en Cuernavaca. Cada detención generaba nuevas declaraciones, nuevas confesiones y más nombres. A nivel internacional, los gobiernos de Panamá y Suiza anunciaban oficialmente el congelamiento de cuentas bancarias pertenecientes a la red criminal. Los montos eran obscenos, cientos de millones de dólares bloqueados en cuestión de días. El CJNG no solo estaba perdiendo a sus operadores, estaba siendo desangrado económicamente. Pero el golpe más demoledor aún estaba por ejecutarse. Gracias a los testimonios protegidos, el equipo de Harfuch identificó la ubicación de uno de los cerebros financieros que hasta ese momento había permanecido oculto. Un asesor corporativo extranjero, instalado desde hacía años en Monterrey, encargado de mover los fondos hacia cuentas intocables en Asia y Europa. Capturarlo sería el golpe final para cortar el flujo económico restante. El operativo se desplegó con total sigilo. Mientras el objetivo desayunaba en un lujoso penthouse de San Pedro Garza García, un grupo táctico de élite de la Marina irrumpió en el edificio. En cuestión de segundos fue neutralizado sin resistencia. Sus dispositivos electrónicos, computadoras, portátiles y teléfonos satelitales fueron incautados en perfecto estado. La información que contenían serían clave para rematar la investigación. Esa misma tarde, en una sesión extraordinaria del Gabinete de Seguridad, la presidenta Sheinbaum recibió el informe consolidado. El panorama era demoledor. Más de 120 órdenes de aprehensión ejecutadas, 200 millones de dólares bloqueados en el extranjero, 5 laboratorios de metanfetamina desmantelados, redes de tráfico humano descubiertas y estructuras financieras intervenidas a nivel global. El CJNG había perdido el control operativo de su imperio. Pero también sabían que esto no era el final. Las células residuales seguirían activas por un tiempo, intentando reorganizarse bajo el mando de nuevos aspirantes al trono. Sin embargo, sin logística, sin finanzas, sin protección política, sus días estarían contados. En una transmisión nacional, la presidenta ofreció un mensaje contundente al país. Hoy dimos un golpe sin precedentes. No solo capturamos criminales, dimos un paso firme para desmantelar las redes que durante años nos protegieron dentro de nuestras propias instituciones. Sabemos que el trabajo apenas comienza. Sabemos que los enemigos aún tienen fuerza. Pero también saben ahora que el Estado mexicano no está dispuesto a ceder un solo centímetro ante el crimen organizado. Este es solo el principio. Mientras tanto, en los pasillos del Palacio Nacional y los medios internacionales, el operativo mexicano era calificado como un parteaguas histórico. Lo que comenzó como una investigación sobre los asesinatos de Jimena y José se había convertido en el derrumbe completo de una de las redes criminales más sofisticadas y profundas que había operado en el país. Pero en lo personal, Harfuch cargaba un costo que pocos podían dimensionar. Las amenazas contra su familia seguían latentes. Algunos viejos aliados políticos lo evitaban en público. Sabía que, aunque la estructura criminal había caído, las raíces de la corrupción aún quedaban ancladas en ciertos rincones del poder. Era una batalla de largo aliento. Aún así, en su fuero interno, sabía que habían logrado lo que muchos creyeron imposible: exponer la colusión brutal entre el crimen organizado y las instituciones del Estado. Y aunque los riesgos personales crecían, Harfuch estaba preparado para continuar. Sabía que la verdadera victoria no era un operativo exitoso,
sino sostener el control del Estado sobre el territorio y limpiar las instituciones desde su núcleo. En las calles los ciudadanos comenzaban a sentir el efecto. Las carreteras federales, antes controladas por el crimen, estaban ahora vigiladas por convoyes militares. Las aduanas bajo supervisión directa de la Marina. Los puertos comerciales, antes bajo amenaza narca, eran auditados por fuerzas federales. El país respiraba un aire distinto, tenso, pero distinto. Las últimas semanas fueron las más complejas. Los nuevos juicios se abrían. Testigos protegidos declaraban en tribunales federales bajo estrictas medidas de seguridad. Cada declaración era una bomba. Empresarios, banqueros, políticos, todos involucrados en una red de dinero sucio que había fluido libremente durante años. Ahora, por primera vez, había consecuencias reales. Y así, mientras los titulares de los periódicos hablaban de victorias históricas, Harfuch seguía reuniéndose en la oscuridad de las salas de operaciones, planificando el siguiente paso. Porque sabía que cuando se derrumba un imperio criminal, siempre hay otros que quieren ocupar su lugar. Pero lo que nadie podrá negar es que aquel gateo, el que parecía una simple revisión de oficinas compartidas entre Jimena y José, se transformó en el golpe más certero que se había dado en años. Un golpe que sacudió no solo al CJNG, sino al mismo sistema que lo había sostenido durante décadas. Y aquí cerramos este capítulo brutal, pero si quieres seguir viendo cómo estas operaciones secretas sacuden a los cárteles desde adentro, suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima historia.